nutrir tu cordura mientras lees las cartas del tiempo. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Eden, ¿estás dormido? ¿Qué pasó, Eden? Estaba viendo la transmisión, perdón. No te ves. A ver, acomoda casi. A ver, ¿Eres tú o yo te acomodé mal? eh, deja abajo la. Perdón, es que me quedé jetón, pero mejor. Deja acomodo la Está. laptop. Muy bien, pues ya hay gente esperándonos. Buenas noches a todos. Dice Katy Díaz, hola chicos del coro, ya llega como siempre puntual. Así es, Katy, como decíamos, siempre es la primera en llegar, casi siempre. Bien, está por ahí Lucy Little Pet, buenas noches, presente como cada martes, muchas gracias. A cara y posiciones, eso sí me interesa, dice Katy. Creo que te equivocaste en el tema de hoy. Adrián Hernández, hola, ¿cómo Dije, güey, estás? Cuñado, aquí estamos, dice Lucy. Susi, hola, buenas noches, hermosa, ¿cómo estás? Lucy Little Pet, la música, es que no estaba música, ahorita apenas se está grabando esto, los que nos estén escuchando en Spotify o viendo en YouTube. Tenemos unos 5 o 10 minutitos antes con la transmisión, pero pues es nada más para calar el audio. Saludos, dice Axel Pato. Justin, buenas noches. Joselo, buenas noches a todos. Buenas noches a los que van llegando, dice Den, excelente. Anda por ahí el Beer, ¿qué onda mi Beer? ¿Cómo andas? What's up boys? Ahora sí a tiempo, por fin llegó a tiempo el Beer. Pues buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, Den, ¿qué tienes que decir hoy? va a estar chido, pero también necesitamos la participación de todos los que nos están escuchando, porque yo creo que todos tenemos una opinión del tema del día de hoy, que son, ya voy a decir posiciones otra vez, Pues, posesiones demoníacas. Vamos a verlo desde un punto de vista, obviamente, satánico y religioso, y obviamente un sentido médico psicológico. Vamos a intentar, a ver a ver a cómo nos ver qué sale. sale. Pues ahí vayan, ya saben amigos, vayan platicándonos sus historias, sus puntos de vista y todo por aquí en el chat. O también por WhatsApp, ya saben, pueden mandar historias, todo al 3337 827726. Estaba contando a Eden hace ratito que me pasó algo muy raro el día de hoy, pero la ventaja que estaba en el lugar indicado, estaba en el baño. Así que estuvo bueno. Subí una historia, de hecho, en la página de Instagram de cartas, platicando, no platicando lo que pasó, porque pues ahorita igual se los platico así rápido, pero hay videos y eso lo podrán ver en Archivos de Terror a las 10 de la noche los jueves, pero no sé de esta semana cómo hacerle, porque es la final del fútbol y la neta mucha gente va a estar en ese rollo. Hasta yo, te creas, no sé. No sé si, Pues, si competirle al fútbol o nos esperamos para la siguiente semana. Pero igual que nos ¿qué digan te ahí en parece el chat. si se lo dejamos ahí? Se lo dejamos a los que nos ven comúnmente. Si quieren que suspendamos Archivo de Terror esta semana, o vendrían a vernos pese a que es la final de fútbol. A ver, ahí que nos digan en el Si Susi chat. ya sabemos lo que va a hacer porque pues le va al Santos y el Santos en la final. Entonces no contamos con Me ella, va a pero a romper todos la los maldición al demás. Cruz Azul. Sí, de hecho. Me voy a poner yo la camisa del Santos y los voy a apoyar ese día para que pierdan. Dice Chévez 999, ¿qué onda, tío? Chávez. Chávez, no Chévez. ¿Qué Chévez. onda? No sé Yo. de quién sea sobrino, pero ¿qué onda? Ha de ser el Brian. ¿Eres tú, Brian? Alias el Chuchín. Luego a mí me posesiona un ente cuando tomo alcohol y escucho corridos, dice el Beat.
Y dice Susi que ese día sí la perdimos, sí, ya de joven no contamos con ella. Falta mi compadre Otamendi. No sé, De veras, es cierto, también, ¿y dónde está? Y Mateo, anda por ahí, Lucy. Mateo también. Está ahí contigo, está en otra cuenta, está jugando Fortnite acaso. Pero bueno, amigos, las posesiones. Es del diablo. Fortnite es el diablo, es tan malo que es el diablo. No, no es cierto, debe ser hecho por Dios. Los juegos buenos son los que hace el diablo, según eso, Resident y cosas así. Son los juegos que dicen que son los diabólicos. Pues son juegos que están chidos. Vamos un poquito con... Bueno, antes del tema, vamos a hablar acerca de la recomendación de la semana pasada. Ah, sí, es cierto. Una muy buena película, antes de que se me olvide. ¿Qué fue? Ahí la tienen en chiquito. La película de La Bruja. Voy a leer un poquito de pues, la sinopsis, ¿no? Así, a grandes rasgos. La Bruja fue estrenada en el 2015. The Witch. Y estilizado como The Beach, con doble B de vaca. Para formar la W. Una película gringo-canadiense del 2015, de género terror sobrenatural de época. Escrita y dirigida por Robert Eggers en su debut como director. Güey, no manches, debutó como director con esta película este güey. No manches, ¿qué más ha hecho? Quiero ver todo lo que ha hecho ese güey. La película protagonizada por Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Ellie Granger y Lucas Dawson. La Bruja sigue a una familia puritana del siglo XVII que se encuentra con las fuerzas del mal en el bosque, más allá de su granja en Nueva Inglaterra. Y bueno, pues ya dijimos más o menos de lo que se trata. Pues será en ese que nos va a hablar más de esto porque pues tiene un punto de vista muy chido. A ver, aviéntate el tiro. Ok, a ver. Órale, el ruedo. El ruedo, Yo corro. No, pues en primer lugar espero que la hayan visto, hayan tenido oportunidad de verla, o que ya hace tiempo que la hayan visto, porque ya tiene tiempo de que salió. Y si no, pues todavía está en Netflix para que se avienten un fin de semana bien chido. Que si no lo has visto, no es terror común. O sea, no esperes el clásico susto, como el tan llamado jump scare, porque tiene un sentido más, sí trata el tema incluso de posesiones también, porque un miembro de la familia protagonista de esa película parece ser que sufre cierta posesión demoníaca y pues se culpa a una de las jovencitas de ser bruja. Entonces, al final de cuentas, bueno, no voy a platicar tanto para no hacer tanto spoiler para los que no lo han visto, pero al final de cuentas habla sobre lo que mencionábamos los episodios pasados, cuando hablamos sobre las brujas, de lo que es el enigma del cuerpo femenino y el enigma de la sexualidad femenina. Al final de cuentas, muchas de las personas que han visto la película de La Bruja no entienden el final, precisamente porque se refiere a esa parte del despertar sexual femenino. Tenemos a una jovencita que paulatinamente pues vive situaciones catastróficas en su familia debido a las creencias altamente dogmáticas y religiosas principalmente de su mamá, y pues bueno, lleva a cabo una serie de situaciones que aparentemente son sin querer, pero que la van llevando precisamente a un camino de aparente obscuridad, pero que no es nada más que una metáfora hacia lo que es su crecimiento. Incluso hay partes y secuencias de la película, que habla sobre su primera regla, que habla sobre el descubrimiento de su sexualidad, el descubrimiento de su cuerpo, y pues estamos en un ambiente, en un contexto puritano, donde precisamente conocen, bueno, los puritanos es una de las ramas del protestantismo que llegó expulsadas de Inglaterra, y pues aquí es precisamente ese intento de represión por parte de las creencias dogmáticas de lo que sería la mujer. Y al final, bueno, el diablo ahí está representado como un macho cabrío,
color negro, que no recuerdo el nombre, pero tiene un nombre característico de una persona. Black Phillip. Y, Black Phillip. ¿cómo? Black Phillip, una parte donde incluso ya ahora sí se muestra como si fuera Satanás. La secuencia final es una aquelarre, entonces lo que vas a observar, si no la has visto, es la reunión de un montón de brujas que están teniendo su despapalle. Entonces lo que esta muchacha principalmente observa es eso, entonces se va junto con ellas, pero si lo ves de una perspectiva gráfica, tal vez te pierdes esa parte del sentido del final. Así que, en recomendación, si ya la viste y quieres verla en otro sentido, la precisamente como un despertar sexual, o si no la has visto y la quieres ver, quieres entenderle principal la parte final, también te recomiendo que lo veas desde la postura terrorífica, desde la postura de la sexualidad. Ya la cuestión de Satanás, pues no la quiero hacer uno de los temas de nuestro programa de cartas de terror, pero tiene que ver también precisamente con tiene la figura de Satanás con todos nosotros en las cuestiones de cierto tabú. O sea, no es igual, es de cierta forma la misma lógica que tiene Dios, pero tiene una lógica un poco más, vamos a decir, un poco más carnal. Entonces, se lo voy a dejar, pero sí, La Bruja, altamente recomendada. Véanla desde una postura de crecimiento biológico y natural, pero vista desde los ojos de un dogmático religioso. O sea, como si lo voy a decir así, como si un sacerdote viera el crecimiento de de una mujer. Así de sencillo. Y obviamente lo que va a suceder es el satanismo. Entonces, altamente recomendada. Véanla si pueden este fin de semana en Netflix. Se van a llevar una enorme satisfacción al verla. Completamente fuera de lo común. Sí, de las mejores películas de terror para mi gusto, en cuanto a música, en cuanto a fotografía, los vestuarios, las actuaciones, como lo comentábamos de los niños, es algo increíble, sinceramente. Te tiene muy al, si lo ves como dices, en el modo de terror, te tiene muy al pendiente de todo lo que va a pasar, como la expectativa. No hay no hay jump scares, pues no te sacan sustos de repente, pero te mantiene ahora sí que al borde del asiento durante toda la película. Algo que dices también del despertar sexual también se ve con el niño, ¿no? Un poquito, no solo con la niña, que empieza a fijarse un poco en la niña esta que es su hermana. Por ahí veía, creo que no recuerdo en dónde vi, que decían que el aislamiento, cuando están aislados y es la única figura como femenina que tiene ahí, pues es lo que hace que el niño se vea a su hermana de manera un poco morbosa, por así decirlo. Sí, perdón, échale. Perdón, de mis partes favoritas de la película, la cancioncita que cantan los niños que son como gemelitos. Y no manches, está pero chida esa canción, es otro rollo. Están ahí, ellos son los que hablan con la cabra y hablan de Black Phillip. Pero bueno, ahora sí que ibas a decir. Que al final de cuentas esa como atracción que llega a sentir, pues en aquel entonces un hermano sobre su hermana por ser lo que tiene a la mano, pues no deja de ser culpable la que está creciendo, ¿no? Porque al final de cuentas ella ella es vista como la seductora y todo eso, Sí, lo mismo eso, que vuelve a caer en la es lo represión. que le dicen, creo la mamá, la más acá centrada. Pero bueno, cuéntenos a ver si ustedes ya la han visto. La película, dice Carlos, que es La puta de la cabra. Algo así, algo así. He estado botando. Pero bueno, a ver, los que ya la vieron, pues cuéntenos ahí qué les pareció. Yo la vi hace poco con Susi, pues la he visto varias veces. Sí, es de mis películas favoritas. Díganos ahí mientras. Y pues vámonos con el tema de los exorcismos. Los exorcismos, ese es el siguiente episodio, perdón. De las posesiones demoníacas. Pues bueno, sabemos que una posesión demoníaca es cuando una entidad demoníaca, hágame la redundancia,
toma el control del cuerpo de alguna persona. Los signos exteriores de la posesión casi siempre son los mismos. La individualidad de la persona se desvanece y surge una personalidad distinta, una demoníaca. Es como que, pues es sencillo, ¿no? Creo que todos sabemos más o menos qué es la posesión. Y bueno, en las mitologías antiguas hay referencias de, bueno, las que son las referencias más antiguas de estas posesiones demoníacas datan desde los sumerios, quienes creían que todas las enfermedades del cuerpo y de la mente eran causadas por demonios que eran llamados Git-dim. El sacerdote que practicaba exorcismos denominaba a Shipu por contraposición a los Asu, los médicos que aplicaban vendajes y todas estas cosas. Hay muchas tablillas de escritura cuneiforme que incluyen plegarias a ciertos dioses pidiendo protección contra los demonios y otras que solicitaban a los dioses que expelieran a los demonios que invadían sus cuerpos. También en las culturas chamánicas, se creía también en las chamánicas. La luz me cala, me puso el foco muy cerca. Bueno, creían también en la posesión demoníaca y los doctores chamanes también efectuaban exorcismos. En estas culturas, los deseos se atribuían a la acción de un demonio sobre el cuerpo del paciente. El primer cristiano que inició el estudio de las posesiones demoníacas fue San Hipólito, llamado el Punzador. Este apodo fue porque él tenía una costumbre de encontrar las marcas del demonio con agujas. Él picaba la piel de las personas y en las zonas anestesiadas en aquel tiempo se atribuían a las firmas de Satanás. Entonces iba picando la piel de las personas y en donde no sintiera dolor, ahí era una marca de Satanás. Con esa lógica. Entonces pues eran las firmas del diablo. Y bueno, en la Edad Media y a inicios de la Edad Moderna están documentados casos de supuestos endemoniados que fueron objetos de exorcismo. El famoso libro de brujería que ya habíamos hablado de él, del Malleus Maleficarum, detalla los exorcismos que pueden efectuarse en distintos casos. Incluso se creía que los animales eran objeto de posesión. Los gatos, cabras, otros animales fueron sacrificados por la creencia de que encarnaban o estaban poseídos por algún demonio, como lo platicamos un poco en el episodio de brujas. Y bueno, los exorcistas y estudiosos del tema creían que las personas endemoniadas presentaban unos síntomas determinados, como poner los ojos en blanco, la llamada xenoglosia, el hablar, no sé si se diga así, que es el hablar distintas lenguas desconocidas, la aparición de dermografismos, o sea, escrituras del demonio en la piel del paciente. Son las marcas como rasguños y letras que vemos en las películas y todo esto. Conducta violenta, desorganizada o inhabitual para el paciente y las convulsiones a las que se añadían la memoria o personalidad borrada, respiración agónica, aberración a lo sagrado, la aparición de enfermedades sin causa aparente, el exceso de conocimientos sobre sucesos distantes y ocultos y a lenguajes extranjeros, o hablar y entender lenguas desconocidas por el sujeto, como ya habíamos dicho, muchas de ellas lenguas muertas, los supuestos cambios drásticos en la entonación vocal, siempre con voz un poco gutural, y la estructura facial, la aparición repentina de lesiones, arañazos, punciones y diferentes marcas, cicatrices espontáneas y fuerza desproporcionada. Eso es un poco de lo que nos relatan que son signos de posesiones. ¿Algo que puedas agregarnos, Eden? Bueno, no sé si decirlo en este episodio o en el que sigue, pero ya les había comentado sobre un libro ahí que me prestó hace tiempo mi suegro, del sacerdote Amort, que es el principal exorcista de la diócesis del Vaticano.
Y pues ahí menciona precisamente también igual las características de una persona posesa o poseída. Y también menciona como que los pasos que, que se van dando antes que la persona sea poseída completamente. De los que recuerdo, el primero es las posiciones pueden ser de adaptación, que es por ejemplo cuando la casa está poseída, o ya sea por, existen apariciones, existe el fenómeno poltergeist, este, y se prenden las cosas, básicamente es la casa la que tiene el problema. Después de la infestación, también a veces existe el maleficio, como una especie de posesión demoníaca, donde alguien de forma intencionada y malévola hace cierto ritual para que una persona llegue a ser poseída. La otra es el flagelo, donde existen las marcas en la piel. Por ejemplo, no sé si se acuerdan la película precisamente la del exorcista, donde se le aparece en el estómago de Regan la palabra help me, o sea, ayúdenme. Esa es de las situaciones, o también los arañazos, sin razón aparente, ese es el flagelo. Las enfermedades sin evidencia médica, es donde precisamente el flagelo, un demonio está hostigando el cuerpo de la persona que va a ser poseída. También en ese mismo flagelo viene también el hablar en lenguas, el conocer que se desconoce, que no tiene habilidad, o que no se tiene habilidad para hablarlo. Y después ya viene precisamente la posesión propiamente dicha, donde ya la persona, otra conciencia, que es bien raro que llamen conciencia. A mí siempre me ha llamado la atención por qué le llaman otra conciencia cuando se trata de una posesión. Ya otra conciencia ya toma el cuerpo de la persona, ya no es la persona que normal, sino ya es considerada como si fuera ya el demonio, y ahora sí poseído, y es cuando se comienzan la serie de exorcismos. Pero también cabe resaltar que todo este proceso lleva a cabo con el acompañamiento ya sea de un sacerdote, de un médico, de un psiquiatra o de un psicólogo, porque incluso este sacerdote dice que no trabajar, cuando al ser exorcista no se debe trabajar de manera solitaria. Él se refiere tanto uno mismo como nada más de su propio gremio. Debe estar acompañado de todo el personal médico o de la rama de la salud para poder determinar si precisamente lo que está sufriendo el sujeto es una posesión demoníaca o una situación grave de problema psicológico. Pero dice que después de la posesión ya vienen las cuestiones del ritual antiguo romano, la preparación del sujeto para comenzar el exorcismo, y una serie de situaciones que él va preparando que me parecen interesantes, pero que voy a dejar para el siguiente episodio de exorcismos, para conocer cómo él hacía un exorcismo, y cómo se preparaba él mismo y cómo preparaba a la persona para detectar si efectivamente está siendo víctima de posesión o psicológica. Pero eso lo voy a dejar para el siguiente episodio. Muy bien, perfecto. A ver quién más anda ahí en el chat, amigos. Comenten, ya saben que pueden mandarnos mensaje por WhatsApp 33 37 82 77 26, comentar en el chat o al correo de cartasdeterror@gmail.com. Todas sus anécdotas, comentarios, todo lo que nos quieran decir, envíenlos, amigos, por favor. Es un gusto leerlos. Dice el Vir que caigamos el jueves. Al cabo no veo fútbol. Nunca nos ves, carnal, los jueves. Nunca andas ahí conectado. Si te conectas, va. Se arma. Dice el ruso, ya llegó el ruso. Buenas noches, mi ruso, bienvenido. César88, saludos, carnal, ¿cómo estás? Bienvenido. Otamendi ya llegó, ¿eh? Por fin, Ya llegó. buenas noches. Las 2 horas de rating. Muy bien, ya nos andamos preocupando de que no llegaras. Pero Sí. bueno, ahí están todos, ya saben. Posesiones, platícanos ahí sus historias y todo. Yo tengo una. ¿Tienes una anécdota? Me pasó, yo fui testigo, pero tú me dices a qué hora la platico. Quédense para que la escuchen y pues sirve que también, bueno, no es posesión ni nada, pero les platico lo que me pasó hace rato. Tengo una pequeña
bueno, un poquito más del tema, que es la interpretación religiosa. Dice, en aquellas religiones cuyos cultos consideraban la existencia de entidades demoníacas, la posesión demoníaca es el término con el que se describe el control interno, intermitente o permanente por un demonio de las acciones del cuerpo de un ser humano. Y además de la religión cristiana existen religiones o culturas que consideran la existencia de demonios que causan algún tipo de malestar mental, físico o espiritual. Por ejemplo, en la cultura islámica encontramos a los jinn, que son descritos como entes que pueden aparecer especialmente en forma de serpiente o de hombre para hacer beneficios a los humanos. ¿Qué pasó? Nada. Por otra parte, también en la mitología hebrea se hace referencia a dos tipos de demonios, los Eirim y los Shedim. Ambos son demonios que interfieren en la vida de los hombres causándoles males. En la mitología japonesa se habla de los Oni, que perjudican a los humanos de muchas maneras y podían llegar a comerlos. Las personas religiosas cristianas creen que los demonios pueden entrar en una persona de varias maneras, principalmente en la práctica del espiritismo, en sus diversas formas de invocación de espíritus, de personas difuntas, pacto con Satanás, la astrología, la cartomancia, la ouija, etc. También puede ser provocado en otra persona a través de prácticas satánicas como misas negras, maleficios, el mal de ojo, y en este caso la víctima, como los invocadores del maleficio, pueden quedar infectados por uno o varios demonios. No sé qué opinan ustedes, amigos, platíquenos qué es lo que piensan. ¿Tú qué piensas de eso, Eden? ¿Cómo crees que se pueda infectar a alguien? Que se le pueda meter un demonio. Ay, güey, a ver. ¿Desde qué punto de vista lo tomo? Porque, Desde el punto de de un punto de vista bien personal. terrorífico. Ok. Yo siempre le doy el beneficio de la duda a todas esas ondas. O sea, pese a las cuestiones filosóficas, psicológicas, psicoanalíticas que por ahí tengo, siempre le doy el beneficio de la duda a las cuestiones, principalmente de posesiones. Porque yo creo que sí existe una delgada diferencia entre, por ejemplo, una epilepsia, que ahorita les voy a comentar una epilepsia que se parece muchísimo a la posesión. Decía que yo creo que hay una diferencia bien delgada entre, por ejemplo, una epilepsia, una psicosis y una posesión. E incluso también un trastorno disociativo de la personalidad, conocido como personalidad múltiple. Sí hay una delgada diferencia, y me llama también mucho la atención que en los casos de posesión demoníaca o que se cree que es posesión demoníaca, siempre existe un factor psico detonador o detonante. En lo que me lleva a pensar que incluso, por ejemplo, en las películas, voy a otra vez a Exorcista porque creo que es la única película que se ha hecho de exorcismos. Las que siguieron después son copias. Aquí tenemos a un sacerdote, el padre Carras, Demian Carras. Primero tiene falta de fe, se le muere su mamá, es psiquiatra, o sea, es un sacerdote psiquiatra, perdón, y obviamente se parece que se está yendo más del lado de la ciencia y que de la religión, y se enfrenta a una donde tiene que salvar el alma de una niña. O sea, para el sentido de la película estamos hablando del alma y del cuerpo de una niña, y él está precisamente como si fuera un mártir incluso, porque bueno, llega el padre Merry, que es el más anciano, y que ya se ha enfrentado antes a Pazuzu, que al final de cuentas... Perdón que te interrumpa. Bueno, está en el parque de enfrente. Es más, lo voy a grabar. Sí, sigue, perdón que no te escuche. Es que está un güey hincado al lado del kiosco, como rezando, volteando al cielo, pero se ve bien raro, pero maníaco, así, mala onda. Déjalo grabo, hablando perdón, de... ahí conduce un poquito ahorita para poder tener el video. Simón. Perdón. Bueno, ya ven lo que pasa por andar hablando de posesiones demoníacas. Si ustedes quieren ver estas cosas, lo que hacemos por ustedes.
Ah, no, le decía que siempre tiene un factor detonante psicológico de estos dos sacerdotes que se enfrentan a Pazuzu. Bueno, uno fallece de un paro cardíaco, la clásica escena donde entra el padre Carras, ve al sacerdote Merrin ya muerto y como en una esquina de una cama, que es de las mejores escenas que puede existir en cine de terror. Y es cuando se desata toda la ira de Carras y incluso hasta golpea a la pobre niña, ¿no? Ya al final de cuentas, pues se posesiona de Carras y se tira, o sea, se sacrifica él mismo para que la niña llegue a dejar de ser poseída por Pazuzu. Entonces, sí creo que existe un componente psicológico dentro de la demoníaca, pero también creo que existe una diferencia muy tenue entre los posibles trastornos que pueda haber psicológicos y psiquiátricos y una posesión propiamente dicha. Esto lo digo desde un punto de yo le doy el beneficio de la duda a las cuestiones de la posesión, porque también es válido que habrá personas que digan completamente que es histeria, que es psicosis, que es personalidad múltiple, etcétera. También por las características de las personas poseídas, que es más común que, igual que las cuestiones del poltergeist, sean mujeres, sean en edad adolescente, y, y hay algunas que ya son más adultas. Entonces completamente psicológica y psiquiátrica, pero también yo creo que tal vez exista por ahí un pequeño resquicio de la intervención de un ser pues sobrenatural. El problema está en diferenciarlos y por eso yo creo que incluso la Iglesia Católica, eh, a diferencia de la protestante, que la protestante a veces es como que tiende más a decir que es una posesión, la Iglesia Católica es más reservada, pero por eso yo creo que de investigación para poder descartar si realmente es una posesión o es simplemente un trastorno psicológico. No sé qué opinas, Iván, si ya lo Perdón. grabaste. ¿O qué? De hecho, dejé el teléfono grabando, pero no sé, está raro. Es que a 3 casas hay un templo, Ajá. pero él está hacia el otro lado donde podría quedar cerca del templo. Aparte, si te vas a poner a rezar, pues te pones como que afuera del templo. Claro. Pero sí se ve, o sea, se ve raro, no sé. Y luego se empezó a agachar. De hecho, dejé el teléfono apuntando, seguía grabando. Pero no, espero no Ajá. ser el único que lo está viendo. Porque con lo que me pasó hace rato, y se ve, sigue arrodillado y se agachaba así como, no sé, raro. Sí, tiene como que medio pinta de vagabundo o algo así, pero y luego de repente como que voltea. Como Está que voltea tomado. hacia acá, se levantó. Ya te vio, ahorita se va a ir caminando hacia tu ventana, güey. Está hablando solo, al parecer. No sé qué onda, está raro. Está agitando algo así con la mano. Como si trajera Seguro que está unas solo. matracas. Unas, ¿cómo se llama? Ah, se me fue. Como una sonaja o como si estuviera tabaqueando unos cigarros, no sé, está bien raro. Pero bueno, está grabado, no lo pierdan el jueves. Voy a pasar el video porque qué pinche día tan raro ha sido mi día de hoy. Han pasado cosas medio raras. Déjame leer un poquito los comentarios. Dice Lucilio Pet que también no llegaba porque estaba lavando los trastes. De modo. ¿Qué pues, carnal? Dije Armandilón. Dice, también dije que está arreglando el Xbox y el celular. Bien, dice eso sí, cuando estaba en el Hospital Civil Viejo, le tocó estar con una paciente que su diagnóstico era esquizofrenia. Si lo hubieran visto, yo creo que pensarían lo que yo pensé al principio, posesión demoníaca. Estaba arañada, lastimada en todas partes, gritaba como peor que un animal que están golpeando. Ya sentía que en cualquier momento iba a mover la cabeza en vuelta completa y cuando hablaba se escuchaba ronca. Al final decidí creer que sí estaba loca. Llegan varios así. Pero ya no está. ¿Dónde está el que estaba ahí? Y estaban sus cosas.
O se acostó en la banca. Y ahorita se asoma en tu ventana, güey. No lo dudo, de hecho sí me da miedo, pero no que me vaya a salir un pinche fantasma como un pinche rata se vaya a trepar por el balcón, como duermo pegadito a la ventana, que me saquen una pistola y me asalten así. No sé si se acostó en la banca o se fue y dejó sus cosas. Creo que ahí está porque se ve que se mueve algo. Bueno, sigo grabando y después analizaremos el video. Dice también di maldito foco, de seguro estás en unos cricoles. Posiblemente algo anda ahí. Pero no, sí está raro, sí me sacó de onda. Bueno, seguimos con las posesiones. Tengo unos audios de Susi. Parece si vamos con el primero porque son 3. No recuerdo, no sé en qué orden está. Vamos con el primero que se llama Exorcismos. ¿Parece bien? Yeah. Muy bien. Vámonos con el audio. Estas son las lecturas siniestras de Susi. Y en otras noticias, hoy, 25 de septiembre de 1998, una mujer muere en supuesto exorcismo. En la avenida de la Pintura 341 muere la señora Berta Martínez en medio de una serie de sesiones de exorcismos, lo cual desata un debate médico y religioso. En la madrugada del 18 de septiembre del presente año, testigos afirman que comenzaron a escuchar gritos aterradores y desgarradores, además, sonidos extraños que venían del domicilio. Los vecinos que salieron a revisar lo que sucedía lograron percatarse de que 3 sacerdotes se introducían en la casa de la señora Berta Martínez. Además, estaban acompañados por un médico y el hijo de 30 años de la señora. Algunos aseguran que la señora Berta no se encontraba bien de su salud desde hace ya varios días, ya que algunos la veían deambular por las calles a muy altas horas de la noche. Otros dicen que su forma de ser con sus vecinos era agresiva, a pesar de que se caracterizaba por ser una persona muy amable y cariñosa hace mucho tiempo. Por otro lado, su hijo menciona en la entrevista que su madre había sido objeto de brujería y que por tal motivo un demonio se había poseído de su cuerpo, por lo que buscó ayuda del sacerdote Alfonso Flores de la parroquia de la colonia, quien tras una serie de investigaciones logró el permiso del cardenal de la diócesis de Guadalajara para poder realizar una serie de exorcismos que terminaron este fatídico día en que la mujer perdió la vida. Sin embargo, de acuerdo al informe de la autopsia practicado el 19 de septiembre por el médico forense Antonio Ruiz, se declara como causa de muerte deshidratación, contusiones e inanición. A raíz de esto, se declaró que los sacerdotes involucrados serían investigados para deslindar responsabilidades en el trágico suceso. Finalmente, a decir de la voz de los vecinos, afirman que esta situación es un caso genuino de posesión demoníaca. Solo el tiempo y la decisión del juez darán la verdad. Muy bien, esa fue la primera lectura siniestra de Susi. Ya dejé de grabar. Y cerca de los rumbos de mi cuñada, mi compadre, A ver si no le sale salió algo. eso. La hermana República de Miravalle. La pintura que vieja. Tú la escribiste, ¿no? Esa es la que tú Sí. me mandaste. Se me hizo conocida. Nosotras no las he escuchado. Me las mandas 10 minutos antes de comenzar. Pero ya, es que ya dejé de grabar. Sí, parece que sí está ya acostado el güey no sé. A lo mejor solo Es un teporochito. sus rezos antes de dormir, pero es que sí se veía bien maníaco. Y lo más botana que estaba todo apagado. Y cuando se levantó, se prendió la luz. Así del kiosco. Estoy como que raro. Chivirico. Pero bueno, sigamos con esto. Preparé unas. Bueno, voy a ir con el primer killer caso. No sé si les parece bien. O tengas algo que agregar antes de Eden. No, échale, adelante. Vamos con. Ya voy a hablar mucho rato. Voy con el killer caso.
Vamos a pausar un poquito para acomodar todo esto. Bueno, no se vayan, amigos, síganos comentando ahí todo lo que quieran en el chat. Ya está que mandan a lavar los trastes a Bruno Tamendi y todas esas cosas, no importa, lo que quieran me lo pueden comentar. Y vamos entonces, amigos, con el primer killer caso de hoy. Pues bueno, amigos, buenas noches a todos los que escuchan y ven cartas de terror. Voy a contar el caso de Annalise Michel, que es quizás uno de los más famosos y controvertidos casos de posesiones demoníacas. Esta fue, bueno, es algo breve eso que voy a contar. Más bien en el siguiente programa igual íbamos con más detalle. Pero bueno, fue llevada a la pantalla grande El exorcismo de Emily Rose. Es el que está basado esta película. Está muy a grandes rasgos. El siguiente ya está un poquito más completo. Con antecedentes de epilepsia y psicosis, a los 16 años de edad, Annalise fue ingresada a un centro psiquiátrico desde el año 1973. Había desarrollado tendencias suicidas, acusaba de oír voces y despreciaba todo tipo de símbolo religioso. A pesar de que la iglesia se negaba a admitirlo, sus padres dieron intervención a un par de sacerdotes locales que desde la clandestinidad le realizaron múltiples exorcismos que finalmente pues la llevaron a la muerte. Ella falleció a los 23 años víctima de un extremo agotamiento físico y mental. Así de rápido es el caso de Annalise Michel, que inspiró el exorcismo de Emily Rose. Voy a platicar otro así de rápido, que es el caso de David Berkowitz. David Berkowitz, espero que así se pronuncie. Popularmente conocido como el hijo de Sam. O ese mero, el hijo de Sam o The That 44 Killer. Se trata de un asesino serial cuya principal característica fue dejar mensajes provocativos en la escena del crimen. Llegó a matar a 6 personas e hirió un juicio, alegando que todos habían sido obedeciendo a una posesión demoníaca. Él fue condenado a 6 cadenas perpetuas. Entonces este güey alegaba que lo había poseído algún demonio y por eso pues hizo lo que hizo. Algo así como el que hablamos en el episodio de brujas, que fue el de la bruja de Blair, el güey este que mató a los niños. Pero eso fue el primer killer caso, los primeros 2 killer caso express, así les vamos a llamar. Y seguimos entonces con cartas de terror. Síganos comentando ahí en el chat, amigos, todo lo que quieran. Comenten ahí lo que tengan que ver. Está Eden. ¿Qué te pareció el killer caso? Ya me imagino que ya los conocías. El de Emily Rose se tomó como símbolo, ¿no? Para apoyo a la Virgen, de que haya sido. Es el discusión todo el tiempo, ¿no? Si es algo, si es algo completamente de posesión. Y el de Berkowitz, no sé si había escuchado de Robert Ressler, el que escribió el libro de asesinos seriales, que es el güey que se agarró viajando por varios lugares de Estados Unidos, entrevistando a los asesinos seriales más famosos. Entrevistó a Berkowitz, a Charles Manson, su fuente, Ed Kemper, el que le cortó la cabeza a su mamá y varias cosas. Entonces, y
él logró, Robert Ressler, junto con su compañero, logró descifrar a Berkowitz, que era más que nada una cuestión de fantochada. Porque incluso ya ves que Berkowitz decía que el perro del vecino le indicaba que tenía que asesinar. Y él logró, durante la entrevista que tuvo con él, pues que él confesara una cuestión de fama. O sea, quería crearse el fama con la cuestión de las posesiones demoníacas y asesinatos en serie. Pero, igual, no sé si lo has visto actualmente, Iván, en Netflix hay un documental que se llama El hijo de Sam, donde precisamente sacan archivos de otro detective que estuvo tras las huellas de Berkowitz, y sí lo lleva a una red de sectas satánicas que se desplegó cuando él cometía sus crímenes. Entonces, al parecer, él no era solo, sino era una serie de personas que dejaban las mentadas cartas firmando como el hijo de Sam, pero se agarró como chivo expiatorio a Berkowitz, como se está agarrando al al asesino serial de mujeres que atrapaban hace poquito. Que por ahí está también la hipótesis de que es parte de una red más amplia sobre todo de trata de blancas. Sí, yo creo que comparto esa idea. Sí, yo pienso lo mismo. Que bueno, puede ser que sea un asesino serial, pero yo pienso que es un chivo expiatorio. También lo agarraron como dicen, ¿no? Que le pagaban para esconder los cadáveres ahí en su... No sé si es el que digas que lo encontraron en su casa, que tenía un montón de cadáveres, o es otro, porque vive dos. No recuerdo bien los nombres ni los detalles. Andrés, se llama Andrés, es un Ajá. viejillo. Sí, un viejillo que los tenía ahí en su casa. Creo que en Ciudad de México, ¿no? Sí, Entonces sí es el mismo. que dice que hasta salía y pues, ¿Sabe? Sí, porque no suena muy convencido, sinceramente. no, y aparte lo ves y dices, bueno, eran mujeres jóvenes, ¿cómo le hacía para llevarlas directamente de un bar a su casa? O sea, dices, a ver, qué atractivo animal puede tener el señor tan fuerte como para Dinero. él solo hacer todo lo que hizo. Pero bueno. Dinero, pero pues no se veía como que tuviera mucho dinero. Vamos a leer un poquito el chat. Dice Susi que por lo que platicaba hace rato, optó por no atender más a los pacientes de psiquiatría. La neta me intimidan. Eli Lego llegó, Eli Lego. Buenas noches, señora. Yo no he comentado ya. Comenten todos comenten. A ver quién nos dice. La pintura es por tu rumbo, ¿se ven? República Hermana de Miravalle, dice Otamendi. Dice Susi que quizás sea un paciente con encefalopatía severa. Otamendi dice, está a la cacería de tu cuarto al tiro. Ah, sí, güey, dice que está así, lo estoy vigilando, por eso. Sí. Tiene mis Batman, ¿no? Así de Batman. Voy a poner la de... Tiene una caguama para la cruz. La cámara... El chivirico. Ahorita sale a cámara el chivirico. Ah, ya. Se Lugo, ¿qué onda, mi Hugo? Ya. Nomás llega y se va ese güey. Porque lo regaña. Ese güey sí lo regaña a su vieja. Ese güey sí lo mandan a lavar los trastes para que veas. Lo ponen a lavar el baño con un cepillo de dientes. Hagamos una de reacciones a la película de Vacaciones del Terror de Pedrito Fernández y Tatiana. Oye, estaría chido hacer reacciones así. Ahí lo mejor, la explosión del final, punto. No, el close-up a la muñeca. Es lo mejor de todo. Dice Susi, como en el sector salud, no, la mayoría de los casos son pacientes de psiquiatría, pero como creencia religiosa puedo decir que cree que puede haber casos reales. Bien dice que el mal existe porque el bien existe. La exorcismo la película del exorcismo de Emily Rose es de las mejores que hay de esa índole. La mayoría de películas de miedo dan risa. Pues sí, también no está tan mala. A mí sí me gustó. No es de las mejores, pero está chida. Ninguna como el exorcista. Jamás en la vida.
Sí, Emily Rose, pues cope. Sí, no, ya, que posesión no sé qué, y posesión no sé qué, y exorcismo y posesión, la neta no nada chido. Estaba mandando su tarea a él y ya Susi y Hugo ya están peleando por mí. Muy bien. Aquiles Radio. Dice Eli Lego que la primera película que le invitaste a ver fue la del exorcista. No manches. Sí. Bueno, Había comprado mi teatro en casa. Dije, ¿quieres ver una película en Teatro Casa? Simón. Pues del Exorcista. muy bien, la mejor cita, dice Susi. Muy bien. Pues sigan comentando ahí qué más hay. Yo preparé varias citas bíblicas en donde mencionan Chingo. donde se mencionan posesiones, exorcismos o algo parecido. Se las voy a leer porque obviamente no me las aprendí. Copy paste prácticamente. Dice Mateo 4, 23, 25. No sé si así se diga. En mi vida he leído la Biblia. Dice: personas poseídas curadas por Jesús. Mateo 7, 21, 23. ¿Estoy bien o cómo se dice? Tú sí sabes eso. Sí, está bien. Bueno, Tal cual lo dijiste, está bien. O puede decir capítulo tal, versículo tal, pero como lo dijiste, está bueno, lo voy bien. a decir así, más rápido. Mateo 7, 21, 23. Muchos expulsarán demonios en el nombre de Jesús. Ya se habla ahí de los demonios y de expulsar demonios. Mateo 8, 14. 8, 14, 17, perdón. Jesús cura a muchos que están poseídos por demonios. Mateo 8, 28, 34. Jesús expulsa una horda de demonios acabando una piara de aproximadamente 2000 cerdos. No sé a qué se refiere. Los que se van al barranco. Si tienes algo que decirnos de esas cosas, tú que sabes de esto, igual me interrumpes. No, y pues me nada más explicas. nada más le saca un demonio a un vato y el demonio lo envía con los cerdos. Y los cerdos se desbarrancan. Esa es No la historia. manches, pobres puerquitos, cuántas chuletas no saldrían, cuántos taquitos, cuántas todo. Mateo 9, 32, 34. Jesús hace hablar a un hombre mudo, poseído por demonios. Los fariseos dicen que lo hace por el poder de Belcebú. Mateo 10, 1, 8. Jesús da a los 12 apóstoles Perdón, fue la primera acusación que le hicieron a Jesús. Pues decirle. la de Mateo 9, 32, la de hacer hablar al Ajá, mudo. sí. Mateo 10, 1, 8. Jesús da a los 12 apóstoles la autoridad de expulsar espíritus malignos. Mateo 11, 16, 19. Suena como a claves de policías corruptos, güey. 16, 19. 6, 3, 6, 4, mi vir. Bueno, dice Mateo 11, 16, 19. Esta generación, dice Juan el Bautista, está poseído por un demonio. Mateo 12, 22, 32. Jesús cura a un hombre poseído, ciego y mudo. Mateo 12, 43, 45. Jesús cuenta una alegoría de cómo los espíritus vuelven a casa, es decir, de cómo vuelven al cuerpo de un ser humano en el que habían vivido antes. Eso se me hizo bastante chida. Mateo 15, 21, 28. Jesús expulsa un demonio del cuerpo de la hija de una mujer cananita. Mateo 17, 14, 21. Jesús cura a un loco expulsando un demonio fuera de él. Marcos 1, 21, 28. Jesús expulsa a un espíritu maligno de un hombre. Marcos 9, 38, 40. Una persona no cristiana es vista expulsando demonios en el nombre de Jesús. Marcos 16, 9. Jesús expulsa a 7 demonios del cuerpo de María Magdalena. Lucas 7, 21. Jesús libera. Aunque ¿Sí? no confundir esa María Magdalena con la que los siguió, con la mal llamada prostituta, la misma. Okay. Es otra. Es otra. Muy bien. Gracias por la aclaración. Pensé que era la otra. Dije, no, pues es que por eso era prostituta, ¿no? Porque tenían 7 demonios adentro.
Lucas 7:21. Jesús libera a mucha gente de posesiones por espíritus malignos. Lucas 13:10-17. Jesús expulsa a Sabat, un espíritu que causa enfermedades en el cuerpo de una mujer. Lucas 13:31-32. Jesús continúa expulsando demonios, aun cuando Herodes Antipas está buscándole para matarle. Lucas 22:3. Satanás entra en Judas Iscariote. Juan 7:20. Una turba de judíos que quería matar a Jesús decían que estaba poseído por demonios. Eso es a lo que decía, ¿no? Como que fue la primera acusación, después lo acusaron por estar poseído por demonios, por eso tenía muchos poderes. Juan 8:48-52. Los judíos dicen que Jesús es un samaritano poseído por demonios. Juan 10:20-21. Muchos judíos dicen que Jesús delira y está poseído por demonios. Otros dicen lo contrario. Hechos 5:3. Satanás ocupa el corazón de Ananías. Hechos 5:16. Los apóstoles expulsan espíritus malignos de personas poseídas. Hechos 8:6-8. Durante las enseñanzas de Felipe el Evangelista en Samaria, los espíritus malignos abandonan el cuerpo de muchos presentes. Hechos 8:18-19. Simón el mago se ofrece a comprar el poder de las imposiciones de las manos. No sé a qué se refiere a eso. Era una práctica de antes de Jesús, era como de especie de sanación. Ya con Jesús, la mano solamente es poner la palma de la mano en la frente o en la cabeza. Se está haciendo pues, ¿cómo decirlo? Exorcismo. Cuando, por ejemplo, cuando Jesús quitaba una enfermedad o una locura, porque la Biblia dice que sanaba locos y quitaba demonios, o sea, son cosas diferentes. También ahí está la dicotomía entre psiquiatría y posesión, que la Biblia misma dice que quitaba demonios y sanaba locos. Entonces lo que él hacía era imponer la mano, poner la palma de la mano en la cabeza y hacía lo que hacía Jesús. Como, es la imposición de las manos. Como Dendé cuando cuida a los heridos en Namekusei. Ándale, así es. Esa es la imposición de las manos. Muy bien. Hechos 10:38. Pedro dice que Jesús expulsa a todo aquel que se encuentra bajo el poder del diablo. Hechos 16:16-24. Pablo y Silas son encarcelados por expulsar un espíritu adivinatorio de una esclava. Hechos 19:11-12. Los pañuelos y delantales tocados por Pablo curan enfermedades y expulsan espíritus malignos. Hechos 19:13-20. 7 hijos de Eseba intentan expulsar malos espíritus diciendo en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, yo te ordeno salir. Pero no tienen éxito porque los demonios no les reconocieron ninguna autoridad, respondiendo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Estuvo chida. Y son todas las que me robé de Wikipedia. Me robé. Me las puse ahí de Wikipedia. Pero se me hizo interesante, pues, que vengan ya los demonios desde tiempos bíblicos y que se hable así. Está como que muy chido, las posesiones y todo esto. Iba como que muy, muy acorde al programa. No sé. Hay no sé si la dijiste, al menos no la escuché porque también estaba viendo lo del chat. ¿Era Jesús o también era Pablo que está viendo a una persona levitando? Y había un montón de gente alrededor de esa persona asombrada porque estaba levitando. Entonces ahí se narra que lo que veía, vamos a ponerle Pablo porque creo que no era Jesús, lo que veía Pablo era una serie de demonios sosteniendo a este señor para que levitara. Y entonces Pablo les ordena que lo sueltan los demonios y el señor cae y se quebra las piernas. Nada más que no recuerdo el pasaje bíblico donde viene esa historia. Es como Batman cuando los agarra y los avienta. Ándale. Y lo que dice, a ver si me voy a adelantar un poquito a los sí. comentarios. Lo que dice Eli de Filipenses, capítulo 2, versículo 10-11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese versículo
cuenta el sacerdote, el exorcista Mort, que siempre lo dice cuando está haciendo exorcismos. O sea, cuando está el desmadre acá, el cuate que poseído haciendo su circo y los demás también este, intentándolo expulsar, que siempre dice ese versículo y él asegura que en todas las veces que lo ha dicho, él se hincan los que lo acompañan y el endemoniado también se hinca. Digo, así como que está chido en el sentido religioso, dices, órale, o sea, incluso el demonio se hinca ante lo que es el poder de Jesús, de Dios, etc. Cuando lo narran en ese libro, está chido. Órale, suena chido. Ya voy a leer los demonios que vengan en la Biblia. Está divertido. Dice Eli Lego, el documental de Netflix del padre locochón. Sí, el que te comentaba que lo dirige William Friedkin, el director del Exorcista, que va a dar al Exorcista muerto. Todavía está en Netflix, está bien chido. De los que está ahí en la lista para verlos, para prepararnos para el siguiente programa. Sí. Dice Susi que es raro escucharme hablar de la Biblia. También di la primera cita es la de kiosco. Lo dice Mateo, que el que tiene que ver. ¿Cuál? Ahorita te cuento. Estuvo chido. Los capítulos, versículos, no recuerdo otro nombre. Sí, bueno, eso ya era lo que explicaba Eden. Y dice Elvir, pues a mí me laten las películas de la saga El Conjuro. Ya sé que a lo mejor no son la mejor cosa, pero se hacen chidas cuando las guacho con audífonos. No es porque te suscribiste, si no te expulsábamos ahorita. Sí. El Leo que le gusta cuando Diosito le gana a los demonios. 6364 dice que una clave que ya platicábamos en Killer Radio número 3, me parece que fue, para que no se lo pierdan. Ya están en YouTube. Y si no están es porque los dejé programados. No sé cuándo se pongan. Luego reviso. Dice eso, se señala en dónde y a dónde se debe leer, ¿no? Filipenses, ahí está lo que comentaba de Filipenses. Permisa. Ahí está. Ejemplo, Filipenses 2, versículo 10 a 4. Ya. Bueno, pero es que era más rápido decirlo así. Que son muchos, sí, llevan mucho tiempo. Y aparte, quedan 2 killer casos que no están tan cortos. Vamos antes con una lectura siniestra. Con la segunda. Pero no están tan largas el día de hoy. Este se llama Locura. Voy por agua. Muy bien. Esta es la segunda lectura siniestra. Locura por Susi. Cuando era pequeño, tenía mucho miedo. Vivíamos en un lugar muy alejado del pueblo. Estábamos cerca del bosque, donde había montañas y todo era hermoso. Sin embargo, yo no podía disfrutar tanto. Todos mis hermanos menores solo llegaban hasta los 2 años. Yo nunca entendía por qué. Solo sabía que venían esos seres tan extraños. Mamá siempre les imploraba que no, que por favor no se los llevaran, pero no hacían caso. Mamá se iba durante días. A veces solo me dejaba unas cuantas manzanas para poder sobrevivir. Ella decía que tenía que ir a alejarlos, esos demonios que venían por nosotros. A veces, cuando menos lo esperaba, mamá me ponía una bolsa en mi cabeza. Ella decía que me quedara calladito y que me escondiera en el closet. Se escuchaban sus gritos. Esos gritos de desesperación que aún cuando cierro mis ojos los escucho. Ella gritaba, por favor, no te los lleves, son mis hijos. Por favor. Todavía escucho su llanto. Todavía siento sus lágrimas. Pero nunca hacían caso. Así poco a poco fueron desapareciendo mis hermanos. Solo tenía 4 años y me escondía en el closet. A veces duraba todo el día ahí hasta que ya no escuchaba ningún grito. Encontraba a mi mamá.
en la sala, llorando. Al pasar el tiempo, mamá me sigue diciendo lo mismo. Escóndete, no quiero que te lleven. Un día llegaron. Yo salí corriendo y me escondí en el closet. Escuchaba los gritos de mamá. Venían por mí. Y mamá gritaba desesperada que por favor no me llevaran. Me tapé mis oídos. Cerré mis ojos muy fuertemente hasta que dejé de oír los gritos. No sabía si salir. No sabía si algo había pasado y ellos seguían aquí. A la mañana siguiente salí. Me dolía todo mi cuerpo. Poco a poco fui bajando hasta percatarme que en la cochera estaba el cuerpo ensangretado de mi mamá. Con el tiempo descubrí que no eran demonios los que venían por mí. No eran demonios los que se llevaban mis hermanos. Era mi mamá. Era mi mamá que estaba tratando de protegerme de sí misma. Ah, tan güey, me tenía silenciado, perdón. Listo, estaba y hable. Tomar agua y regresamos. Perdón. Gracias por avisarme. Que me puse a silencié el audio y se me olvidó ponerlo por poner todo lo demás. Pero bueno, el segundo killer caso del que les voy a hablar es el de Clara Germana Cele. Bueno, Clara Germana Cele era una huérfana de origen africano con una educación oriental cristiana. En 1906, a sus 16 años, pertenecía a la misión de San Miguel que operaba en Natal, Sudáfrica. Se vio involucrada en extraños ritos y, según el padre Erasmus Horner, ella le confesó que a través de rezos y oraciones hizo un pacto con Satanás. Poco después de la confesión comenzó a sufrir ataques infernales, se desgarraba los vestidos, rompió el soporte de su cama y se comportaba como un animal salvaje y se comunicaba con seres invisibles al parecer. Al tiempo comenzó a tener aberración a los sacramentos y a los objetos divinos, pero solo a los que estaban benditos. Le llegaron a arrojar agua y ella no hacía nada, pero cuando le arrojaban agua bendita, el agua le quemaba y ella se lamentaba bastante. También comenzó a mostrar signos de clarividencia. Hablaba de personas que no conocía, lo que hacían, y ella lo daba todo con un lujo de detalle muy chido.
Una vez ridiculizó a un joven que años antes se había burlado de ella, diciendo a detalle momentos de su vida privada con nombres y fechas exactas. Clara llegó a levitar más de 1 metro en forma vertical, o sea, como paradita, se llegó a levantar 1 metro, pero también lo llegó a hacer en forma horizontal, acostada. Cuando hacía esto, no quedaba así, se usaban vestidos, eran monjas las que con las que ella estaba, usaban este tipo de túnicas, no sé si se llama así. Entonces esto se le quedaba pegado al cuerpo. Entonces si levantas tú algo que te queda colgando tela, pues ella no, ella se levitaba con todo compactado hacia su cuerpo, como si estuviera parada. Y bueno, al arrojarle agua bendita, Clara dejaba de levitar de inmediato. En una ocasión hubo alrededor de 160 personas que fueron testigos de estas levitaciones. Clara podía hablar varios idiomas que ella no conocía. Hablaba alemán, francés, polaco y varias lenguas muertas o desconocidas. Se le escuchaba hablar con voces infernales, como de varios animales salvajes, como si esto fuera una especie de pelea entre todas las voces, hablando simultáneamente. Otros testigos afirman que podía asemejar su cuerpo a la forma de una serpiente. Estiraba bastante el cuello, mucho más de lo normal. Su cuerpo era muy flexible y se arrastraba por el suelo como una serpiente. Las monjas de la misión fueron atacadas en varias ocasiones. En una de estas ocasiones, Clara saltó cayendo enfrente, arrodillada hacia una monja, y de repente le mordió uno de los brazos. Se dice que le dejó una marca como si fuera una mordida de serpiente, o sea, con los dos colmillos en el brazo, sangrado, y los demás pues, como con dientes un poco más chiquitos. Clara tenía una fuerza extrema y velocidad que podía lanzar a las monjas por gran facilidad por las habitaciones del convento. En 1906 se comienzan las secciones de exorcismo, pero eso se los voy a platicar en el siguiente episodio, en donde hablaremos de exorcismos, así que no se lo pierdan. Este es el segundo Killer Caso a medias. En el siguiente episodio viene la segunda parte, amigos, no se lo pierdan. Y seguimos en cartas de terror. ¿Qué te pareció, Eden? El segundo Puro clickbait. Caso. Sí, es que hay que jalar gente, tenemos que hacer este tipo de cosas. Es a lo que nos orillan ya nuestras bajas audiencias últimamente. De repente tenemos 12 y luego baja 6. Me parece conocido. La tenían encerrada en un cuarto, ¿verdad? Estaba... ¿O no? Sí, creo que después ya la encerraron. Hasta ahí no, hasta donde... Conté ahorita seguía por todo el... No sé si llamarlo convento o no sé. Porque era pues, las misiones estas que arman sus puestos ahí en África. Me suena, pero no estoy seguro. Pero está chida. Digo, tiene todas las características que conocemos, ¿no? Levitación, fuerza, hablar en lenguas, idiomas desconocidos. El siguiente también está muy bueno. Muy bueno, este sí lo vas a conocer. Todos lo van a conocer. No hay persona en este mundo que no conozca ese caso. Hemos hablado miles de Ya veces. sé cuál es. ¿Lo digo? Adivinen de cuál caso estamos hablando. ¿No es el en el que se basaron para hacer la del exorcista? Te vas a sorprender. Entonces. No es. Oh. Puede que sí, puede que no. No lo sé, que adivinen ahí en el chat. Quien adivine se va a ganar un saludo de... Saludos a todos los que van llegando de todos modos. Pero a ver, ¿qué dicen en el chat? No se vayan. Sigan aquí conectados, amigos. Se va a poner bueno, ya casi se acaba. Vamos rápido. ¿Qué seguimos? Queda otro Killer Caso, otro audio y no análisis el día de hoy, pero No. ¿quieres hablar de eso? ¿Qué vas a hablar o al último? Sí, de una vez para dejarlos el caso al final.
Acá lo mío es bien cortito, porque voy a retomar algunas cosillas que comentó también esta Susi en el chat, las cuestiones de pacientes psiquiátricos y etcétera. Muy bien, excelente. Pero les iba a comentar, hace ratito les adelantaba de una condición médica psiquiátrica que siempre se suele confundir con lo que es una posesión demoníaca. Hay un tipo de epilepsia que se llama epilepsia psicótica. Todas las epilepsias, excepto esta, tienen algo que se llama focos epileptógenos, es decir, cerebro, hay un área específica que causa todo el daño que sufre una persona con epilepsia. Las epilepsias más graves son las que suceden en los lóbulos temporales, es decir, los de los lados, porque comúnmente estas causan lo que se llama como el gran mal. Las epilepsias se dividen en dos, el pequeño mal y el gran mal. El pequeño mal, cuando una persona es epiléptica y le viene un ataque epiléptico del pequeño mal, comúnmente nada más llega a temblarle una extremidad, pero no pierde la conciencia, o sea, no se tira al suelo y no viene toda estática que es común que veamos o que pensemos cuando escuchamos epilepsia. Realmente que hay personas que nada más sufren un pequeño mal y no llegan al grado de perder la conciencia, pero cuando tienen una crisis de gran mal, pues sí llegan a perder la conciencia, se tiran, se contorsionan y pues ya viene lo que nosotros conocemos, ahora sí, en el imaginario que tenemos sobre lo que es una epilepsia. Pues curiosamente la epilepsia psicótica no tiene ningún rastro del foco epileptógeno, es decir, no hay una lesión cerebral aparente que pueda ser detectada de manera médica. Sin embargo, tiene las características de una epilepsia común, pero se le van a agregar alucinaciones olfativas, visuales, por eso se llama psicótica. ¿Cuáles son las características que tiene esta epilepsia? Pues la persona en el umbral, cuando una persona va a sufrir una epilepsia, tiene como ese umbral, como esa sensación de que algo le va a llegar. En el umbral la persona comienza a oler o a percibir olores que realmente no están allá afuera. Y uno de los olores más comunes que se perciben en la epilepsia psicótica es lo que nosotros conocemos como el olor a huevo podrido, que vendría siendo el azufre. Entonces ustedes saben que cuando supuestamente huele a azufre es porque pues el diablo está ahí o un demonio está ahí. Entonces estas personas con epilepsia psicótica, que comúnmente les sucede a pacientes que tienen ya sea esquizofrenia, psicosis o paranoia, empiezan a oler y a veces incluso a escuchar. No recuerdo en qué película, creo que es en la del exorcismo de Emily Rose, creo, no me acuerdo. Hay una secuencia ahorita, si tú te acuerdas, Iván, me corriges por favor. Hay una secuencia donde la muchacha está en su cuarto y empieza a escuchar ruidos afuera de su cuarto, como pisadas, pasos, que se caen cosas, y luego empieza a ver como que la realidad distorsionada, como que en forma diagonal, que eso es una alucinación. Y luego viene, ahora sí ya, lo que es la contorsión, propiamente dicha, que en la escena que le estoy platicando, la hecha se hace hacia atrás, hace una especie de U, hacia sus pies y se queda completamente rígida. Es lo que sucede también en la epilepsia psicótica. La persona huele porque no existe, llega a escuchar cosas que los demás no escuchan e incluso llega a ver cosas allá afuera, sombras, luces, etcétera. Y luego viene ahora sí el gran mal, que es la contorsión. Y ese tipo de ataques, pues muchas veces ha sido confundido por dos males. Uno es la histeria, que la historia de la histeria, pues eran las mujeres, eran principalmente mujeres que tenían algún problema de que no podían mover un pie, de que incluso se desmayaban de la nada, tenían contorsiones de la nada,
y pues viene del lado del psicoanálisis el estudio de la histeria, que histeria significa útero, pero también está confundido por la posesión demoníaca, principalmente por la cuestión de los olfatos, de la vista, y de que no hay una evidencia médica aparente, no hay un daño cerebral aparente. Sin embargo, y con respecto a otro trastorno que también se suele confundir con la posesión demoníaca, que es el trastorno disociativo de la personalidad o la personalidad múltiple, que actualmente ya hay un movimiento que pretende mantener ese trastorno vigente, porque en el ámbito psiquiátrico ya no se está hablando de trastorno disociativo de la personalidad, sino se está hablando de esquizofrenia. Entonces están metiendo en el mismo costal a las personas que tienen personalidad múltiple dentro de la categoría de la psicosis, pues. Entonces, pero antaño también se pensaba que las personas que tenían personalidad múltiple, por ejemplo el caso de Sybil, yo creo que sí lo conocen, hay una película incluso ahí de una mujer que le diagnosticaron hasta con más de 30 personalidades, y hay un libro muy, muy padre que se basaba en él para hacer la película, pues también tenía que ver con la cuestión de las posesiones demoníacas. Eso es del lado psiquiátrico, o sea, la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis, un montón de trastornos psiquiátricos pueden ser confundidos o pueden ser simplemente señalados como los causantes de una aparente posesión demoníaca, pero les decía hace rato que incluso yo también comparto la idea de compartir ahorita tu novia, Iván, Susi, de que tal vez sí hay una delgada diferencia entre una posesión demoníaca y un padecimiento psiquiátrico. Hay un estudio antropológico de esas personas que estudian a las culturas que dice que principalmente en las culturas que tienen tan arraigadas las cuestiones de posesiones demoníacas, suceden las cuestiones de posesiones demoníacas. Incluso llegan a decir otros que esta cuestión de la posesión demoníaca no es más que nada que una expresión de enfermedad cultural, enfermedad entre comillas, porque pero básicamente reducen la posesión demoníaca a algo que crees, que podemos decir que si, por ejemplo, tú no crees en demonios, jamás te va jamás te va a poseer un demonio. En cambio, si crees mucho en la cuestión demoníaca, en la cuestión religiosa, es más fácil que te suceda una posesión demoníaca, es más con creencias. Yo tuve ahí por ahí una experiencia que no puedo animarme a decir que fue completamente, pero sí fue sumamente raro. Se los comparto. Hace muchísimo tiempo, una de mis primas vivió como unos 2 meses. En el transcurso de esos 2 meses, pues yo acompañaba a mi papá a su trabajo, y antes de salir yo crecí en una familia protestante. Entonces, pues mi papá llevó la oración, pues ya es que al final se dice amén, yo dije amén. Entonces a esta prima que tenía apenas 5 o 6 años, pues no dijo nada. Entonces mi papá le dijo, pues di amén. Y curiosamente, tal vez una niña renuente, pues simplemente dice no, o sea, los ve y dice que no. O tal vez simplemente dice la palabra y se acabó, que no signifique nada para ella. La reacción de ella fue correr hacia la sala, aventarse acostada a unos de los sillones y con sus 2 manitas taparse la boca. Entonces, pues mi papá y yo fuimos con ella, yo me senté en un sillón que se secciona su cabeza, y mi papá se sentó en dirección a un lado de ella, y entonces le decía, pues di amén. Entonces decía que no, pero con las manos tapadas. Una niña de 6 años, y un hombre adulto, pues mi papá intentó quitarle las manos de la boca. No fue un jaloneo, no fue como que, ¿qué digo? No. Entonces simplemente la agarró las manos
y quiso separárselas a una niña de 6 años. No pudo. No pudo ni siquiera separarlas unos cuantos milímetros de su boca. O sea, era la fuerza tremenda que tenía sobre ella. Y lo más curioso es cuando habló y dijo que no. Recuerdo bien claro, incluso ahorita que lo digo se me pone un poquito la piel chinita, porque yo estaba justo en su cabeza, o sea, su cabeza la tenía ni siquiera metros, estaba en la distancia de mi computadora. Y cuando dijo que no, al menos yo no la escuché con una voz de niña de 6 años. O sea, una voz chillona, una voz ladina, una voz delicada. La escuché sumamente gruesa, escuché bien diferente, que decía que no. O sea, era como yo en aquel entonces sentí como una disparidad entre lo que estaba viendo y lo que estaba escuchando tremenda. Una niña dice no con una voz tan gutural, dices, ay güey. En ese momento no me dio miedo, yo le decía, pues llamen. Pasaron como 15 minutos y esta prima llore y llore y llore y llore y llore. Se quita las manos de la boca y dice amén, pero ya con la voz ladina, la voz chilloncilla, ya la de una niña. Y bueno, hasta ahí puede ser un berrinche. Al final podemos decir, fue un berrinche de una niña de 6 años. Perfecto. Y la voz gutural era porque se estaba tapando. Bien. Eso creería si no nos hubiera pasado lo que nos pasó cuando íbamos en camino al trabajo de mi papá. Teníamos un Golf, ya nos subimos, ella se subió atrás. Y ya en el camino, esta prima se suelta una risita. Y entonces, pues yo volteé a ver así de reojo y nos dice, el diablo nos está siguiendo. Una niña de 6 años te dice, el diablo nos está siguiendo y se ríe. Me acuerdo que mi papá dijo, no nos sigue nadie. Pero ella respondió, sí, se va a reír, el diablo nos está siguiendo. Desgraciadamente tuvo otros sucesos similares en casa de mis abuelos maternos y en otra iglesia que ya les platicaré más adelante. Entonces, puede ser incluso una cuestión psicológica de una niña de 6 años, puede ser una cuestión que en ese momento yo vi. Lo dejo a consideración de ustedes. En lo personal, no seguro que sea una posesión, pero sí lo que vimos en el payo fue sumamente extraño. Entonces yo creo que sí existe una delgada línea que separa a una posesión propiamente dicha a un padecimiento psiquiátrico, porque lo que me ha tocado ver en los pacientes psiquiátricos y en lo que se dice de las posesiones demoníacas, que más que nada he leído, sí no son iguales, no son completamente iguales. Y pues bueno, está a su consideración. Yo personalmente creo que sea una delgada línea. Igual comenten ahí qué opinan ustedes y pues muchas gracias por escucharme. Ya estamos por el último, o no sé, qué número va de Killer Caso. ¿Cómo ves, Iván? No, Ya te lo platicé, ¿verdad? Creo. no me lo habías platicado. Sí. Está cabrón eso, ¿qué onda? Platícate de una vez los otros. ¿Qué más pasó? Si se puede. Cuéntanos. Pues sí. Sí, que platiquen ahí también sus Acuerdo de historias en el dos. chat, todos amigos. Sí, no se vayan, quédense. Una vez que una de mis primas, de hecho, su media hermana mayor, la vio como que moviendo las manos en frente de una pared, y ya cuando se asomó a ver su cara, dice que tenía los ojos en blanco y que estaba platicando, entonces que la movió y dijo, oye, ¿con quién estás platicando? Y una niña de la pared. Y dice, ay, güey. Y la otra más fuerte es que su media hermana, se volvió a la religión protestante, pero de otra denominación. Y dice que una ocasión la llevaron a su iglesia. Y ya ves, igual acá en el protestantismo, pues la escuela dominical y el sermón mayor, ¿no? Dice que estaban en el sermón mayor
y de repente empezaron a escuchar un montón de llantos de niños y corredera, y dijeron, ¿qué pasó? Y ya fueron a ver qué estaba pasando, y era esta prima mía, niña también, que hizo precisamente lo mismo, taparse la boca, estar sentada y no la podían mover tampoco. Entonces tenían las manos en la boca. Incluso dice mi prima que ahí sí la mujer que estaba cuidando a los niños, sí la agarró y forcejeó un poquito. Dice que la levantaba como si fuera una tablita. Así, o sea, no la levantaba, no hacía esto, sino se levantaba como en bloquecito. Pero que asustó a todos porque los niños, cuando la escucharon, que no quiere decir que tapó la boca, que también lo hizo con una voz diferente. Y los niños salieron del lugar donde estaban. Manches, qué pedo. Está bastante fuerte. Sí, varios no van a dormir hoy. Ojalá. Por varios me refiero a Susi. A ver, déjame ver en qué me quedé en el chat. Para leerlos, a ver, sigan comentando, amigos. Ahorita encuentro dónde estaba. Dice fallas técnicas, ahí yo creo que me quedé. Ando haciendo planes para ir con unos camaradas, Elvira. ¿Por qué, mi Vir? ¿Cómo que unos camaradas? El jueves, ¿verdad, cabrón? Nos vas a hacer la transmisión y no vas a venir. Dice, el demonio poseyó la transmisión otra vez. Como ¿qué fue? El segundo episodio, ¿no? En el que se fue la transmisión, que se apagó todo. Falsa alarma, está muy raro. Dice, eso sí, es historia de favoritas, me gusta el final. Muy buena, ¿de cuál? Juay de Rito. Juay de Rito, Amityville. Sí, es una línea muy ligera entre la psicosis, la esquizofrenia y todo esto. Vámonos con el último audio. La última lectura siniestra de Susi y después con el último killer caso y pues ya comentarios finales, vayan preparando a ver qué más tienen que comentar. Igual si queda tiempo les platico rápido lo que me pasó y para que vean los videos el jueves. Entonces con la siguiente lectura siniestra, se llama San Miguel Arcángel. En el puente Jula, Veracruz, hay una iglesia donde todos los días parece que se está grabando una película de terror. Pero no es así, ya que en ese lugar se practican exorcismos en masa, donde son expulsados la legión de los demonios dentro de los seres humanos. El sacerdote Casto Simón, dentro de la parroquia de San Miguel Arcángel, realiza la vieja técnica de exorcismos permitida por el Vaticano principalmente a jóvenes entre 17 y 22 años que llegan en masa de diferentes partes del país e incluso de otros países. Este sacerdote, antes de empezar el ritual, confiesa a todos los poseídos y determina quiénes pasarán a ser sometidos por el exorcismo y quiénes deberán irse y tomar ayuda psicológica. El cuadro que se ve al entrar a esta iglesia es demasiado aterrador, ya que se escuchan los gritos de quienes están poseídos al tener contacto con el agua bendita. Y se ven solo las 5 figuras religiosas del lugar, que son San Miguel Arcángel, dando muerte a la serpiente que simula ser Satanás, un Cristo negro y 3 vírgenes llorando, una de ellas derramando sangre. Además, no puedes entrar a esta iglesia si no llevas un rosario y un crucifijo contigo, ya que se dice que el demonio puede entrar en tu cuerpo si no llevas ningún tipo de protección. A partir de las 2 de la tarde empieza una misa de curación, que puede durar hasta 6 horas, durante los cuales algunos sienten que se sanaron y otros simplemente han empeorado por la energía oscura sobre el lugar. A partir de las 9 de la noche, empiezan los preparativos para el exorcismo en masa. Familiares y amigos de los poseídos los amarran, esto para poder evitar cualquier problema, ya que cuentan todos ellos con una fuerza sobrehumana. Después de haber podido amarrado a las bancas a los poseídos, los acompañantes se sientan y extienden los brazos mostrando su rosario, y las mujeres deben, en este paso, tener que recogerse el cabello para que sí eviten que se les caiga sobre la cara y no poder ver lo que ocurre. El padre Simón está listo,
empieza sus oraciones con esta frase: Santísimo, bendice a estos atormentados. ¡Ven, Mesías! Pero siempre se interrumpe esta frase por los gritos y aullidos de todos los poseídos, e inclusive algunos han llegado a vomitar a los pies del Padre. Cuando el ritual está en marcha, los poseídos deben ser sujetados por 4 o más personas, debido a su gran fuerza, para así evitar que se volteen las bancas comunitarias. Ellos aúllan, gritan y enloquecen cuando se reza. Vociferan en diferentes lenguas y con voces muy roncas y profundas. La tensión está en todo su apogeo. La misa de exorcismo llega a durar hasta la mañana del siguiente día, y de los 20 poseídos aproximadamente con los que se empiezan, solo son 2 o 3 los que pudieron liberarse de las fuerzas oscuras a las que están atados. Puente Jula es uno de los lugares más misteriosos de nuestro estado, ya que la magia negra reina por las calles, sobre todo en las iglesias de San Miguel Arcángel, donde hay innumerables casos de posesiones demoníacas. Bien, esa fue la lectura siniestra de Susi. Güey, bien chido. Sí, está muy buena. Muchas gracias, Susi, por ¿Me mandarla. has hecho comentar? Sí, claro. Ahorita me acordó mucho de otro de lo que cosas que dice el padre Amort, de que dice que él sugeriría que en cada parroquia, la que está en tu colonia, hubiera un exorcista. Y lo dice de esta forma: yo sugiero que en cada parroquia de las colonias del mundo haya un exorcista, pero al parecer a los párrocos les gusta la tranquilidad de su parroquia, porque comúnmente los endemoniados aúllan ante la presencia de un exorcista. Qué bueno, manches. No manches. Está fuerte eso. Un cabrón. Sí, no. Muy buenas las lecturas de Susi del día de hoy. ¿Qué les pareció, amigos? Por ahí ya puse las redes sociales para que nos sigan en Twitter, en Instagram, en YouTube y también la página de Facebook. No la puse, pero también está. Búsquenos como Cartas de Terror. Déjame aviento el Ya último. tenemos 1100 seguidores. Ay. Vamos por los 2000. Déjame aviento el último killer caso para irnos porque ya están durmiendo, ya están muy apagados. Están muy apagados. Sigan comentando, amigos. Todavía seguimos durante 10 minutos más. Es el segundo killer caso. Amigos, vámonos con, bueno, es el cuarto, pero es el segundo que está bien contado. Seguimos con otro killer caso, amigos. Muchas gracias los que siguen escuchándonos en Cartas de Terror. Este caso es bastante famoso. Nadie lo adivinó en el chat, pero Eden sí lo adivinó. No había otro caso que decir. Es que el caso de Roland Doe o Robbie Mannheim. No sé cómo. Mannheim. Lo voy a pronunciar. Espero estar en lo correcto. Si no, interrúmpeme, Den, y dime cómo se pronuncia. Otro de los casos más emblemáticos de la historia de los exorcismos y la base fundamental para el film de terror clásico El Exorcista. Es uno de los mejores casos. Ya verán ustedes por qué. Está muy bueno. Espero les guste. En 1949, el joven Ronald Doe o Robbie Mannheim, que era su verdadero nombre, vivía con sus padres, iba a la escuela, era un chico normal de esos tiempos. Robbie era muy apegado a su tía Harriet, una medium espiritista que usaba regularmente la Ouija para sus sesiones de espiritismo y entrenaba a Robbie para hacer todo ese tipo de cosas. Harriet murió de una enfermedad bastante larga, dejando a Robbie muy deprimido, ya que, como les decía, pues eran bastante apegados. Un día Robbie tomó la Ouija de la tía recién fallecida, que bueno, fue como su herencia, ¿no? Lo que le dejó al pequeño Robbie.
Sus padres creyeron que era una buena idea para que Robbie pasara el luto, pero al intentar contactar con su tía, él contactó con una entidad que no era para nada su tía y definitivamente no era nada buena. Al poco tiempo se comenzaron a escuchar algunos ruidos por la casa, siendo los ruidos más fuertes en la habitación de Robbie. Poco a poco los ruidos se hicieron más y más violentos, iban desde pequeños arañazos hasta fuertes golpes en las paredes. Los objetos comenzaron a cambiar de lugar y eran arrojados violentamente en contra de las personas que habitaban la casa y de los invitados que llegaban a ella. Robbie comenzó a cambiar su carácter, se volvió más y más retraído y por las noches se escuchaban ruidos en su habitación que no se sabía si los hacía el mismo Robbie o era de algún otro ser que estaba con él en esta su habitación. Un día un amigo de la familia vio que Robbie estaba sentado en una silla cuando de repente salió expulsado con gran fuerza y violencia de la silla sin ninguna explicación. En otra ocasión, estando Robbie en el escritorio de su escuela, este comenzó a temblar y sus cosas empezaron a volar por todas partes. Todo esto sucedió frente a la mirada de sus compañeros y su maestra. Lo mismo llegaba a suceder en su cama. Comenzaba a temblar, volaban las almohadas o los objetos que estaban en su cama. Y esto llegó a ser frente a la mirada de su familia y de algunos vecinos. Los padres de Robbie decidieron ponerse en contacto con una iglesia anglicana, una iglesia episcopal de la ciudad, quienes pues se pusieron de acuerdo con los padres y luego los remitieron con Edward Hodge, un sacerdote católico que después de examinarlo en la iglesia de St. James, lo trasladó para exorcizarlo al hospital de la Universidad de Georgetown, que era una institución jesuita, en donde posteriormente sabrán lo que pasó, porque pues esto también se los voy a dejar para el siguiente martes en el episodio de exorcismos. Y ese fue a medias el caso de Robbie Doe. Sigan escuchando Cartas de Terror para que sepan qué es lo que pasó con el pequeño Robbie. ¿Qué te pareció en la historia? No, no puedo decir nada porque viene lo chido. Así es, el No, siguiente pero- episodio viene lo más fuerte de todo, por eso se los dejé así a medias. Porque pues ya vamos a hablar directamente de los exorcismos de pues el caso de Robbie y el caso de Clara. Se llamaba Clara, ¿no? Clara Germán. Germán, ay, güey. Pues lo único que les puedo decir es que en esa historia se basaron para ser el exorcista. Y ya. No le cambiaron que en la película es una niña y se llama Regan. ¿Quién sabe por qué se llama Regan? Ahí les decimos. Vamos a hablar bastante. Y bueno, pues vámonos porque es todo por hoy. ¿Algo que quieras agregar, Eden? ¿Alguna recomendación? Porque no preparamos recomendación. ¿Alguna recomendación de posesión? Pues sí. Porque la del siguiente episodio pues se ve cantadísima, ¿no? Una vez más. Sí, sí, claro. No, pues nada más creo que la recomendación de hoy es vean esos dos documentales. El de El hijo de Sam, de Berkowitz, y el de El diablo y el padre Amort, así se llama. El diablo y el padre Amort, donde precisamente pues hace un acompañamiento sobre lo que hace este sacerdote. Y espero que el siguiente episodio ya pueda traer así el libro, a ver si lo puede encontrar mi suegro para mostrárselos, porque ese libro es el único libro que no he terminado de leer porque realmente me dio miedo la segunda parte, cómo hacer un exorcismo, y viene en una copia del ritual romano, viene cómo se prepara al demoniado, y dije, esa parte no me corresponde leer, pero que ya me salió la duda, y a ver si me sale. Entonces, lo único que les recomiendo son esos dos documentales, El diablo y el padre Amort y el del hijo de Sam. Y pues bueno, no se les olvide por favor rezar antes de dormir, porque pues sigue la noche, sigue la madrugada, a las 3 de la noche,
y acaban ustedes de escuchar un programa de terror hablando de demoníacas. Así que Dios los bendiga a todos ustedes, cuídense, recen, oren, lo que hagan y llévense su chocolatito. Buenas noches. Ese es el libro que me pasaste, ¿no? ¿Y qué dices? No, es otro que ¿Es otro? se llama Habla un exorcista y lo escribió el exorcista Amort. El otro que te digo, que el que te mandé, es el compendio de demonología. Es el manual que siguen los que están estudiando para ser exorcistas. Digo, Ok. aquí estamos preparados, banda, ¿eh? Aquí tenemos con qué. Y si se portan bien, se los ponemos el enlace para que lo descarguen en el siguiente episodio. Digan no a la piratería. Sí, no, en este caso sí, porque me costó mucho trabajo encontrarlo en internet. Muy bien, entonces digan sí a la Sí, me piratería. pueden Eden dármelo. dice, digan sí a la piratería. Acá, está acá. Digan sí a la piratería. Solamente en Yo este no, caso. él lo dijo. Pero bueno, leen tus redes sociales para que te sigan. En Instagram es Fructus Nihilo, en YouTube también me buscan como Fructus Nihilo, y si me quieren agregar a Facebook es CD Mercado, nada más. Gracias. Muy bien, bueno, dice Susi, antes de irnos, dice, antes aquí en San Pedro Tlaquepaque, en la parroquia principal, se decía que había un padre que hacía todo eso, o sea, exorcismo, se llamaba el padre Sí, ¿no? Rafael. Órale. Vamos todos a cursos de exorcismos ahí en España. Bueno, estaría bien ir a un curso de exorcismo. El Capitán Hoodie dice Eli que no lo va a traer. Porque no vaya a ser que te traigas algo a la No, casa. sí, Sí, no, sí, Eli, ya, por favor. El público lo merece. Y bueno, lo merece, sí, sí. pues vámonos ahora sí. El jueves, ya saben, archivos de terror. Ya no alcancé a contarles lo que me pasó hace rato. Pero pues el jueves les enseño los videos. Estuvo bastante fuerte. No es cierto, no estuvo tan fuerte, pero estuvo... Me sacó de onda bastantito. Y más con lo que pasa en esta casa. Pero bueno amigos, muchas gracias. Mis redes sociales, el Vankiller en Twitch. Los que están en vivo ya lo saben porque están aquí. Los de YouTube, pues el Vankiller en Twitch. Para que sigan cartas de terror. Vankiller en Twitter. Vankiller, la página, la fanpage de Facebook. Y el Vankiller en Instagram. Y el canal de YouTube de Vankiller también, amigos, para que lo apoyen. Y ya saben, cartas de terror en Facebook, Twitter, Instagram. Y el canal de YouTube, cartas de terror en todos lados. Ahí están los links, amigos del chat. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una bonita y poseída noche. Buenas noches, encomiendes a Dios y buenas noches. Nos vemos amigos, gracias, los queremos, saludos a todos. Que dice